seguir hablando de educación con una amiga de la casa que es Karina Cabo, que es especialista en educación, es pedagoga, y yo me anoté algunas cositas para tomar una dimensión. Doctora en educación, docente de grado y posgrado de la UNR, ha publicado libros. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Planteábamos un poco el debate, un poco saliendo de lo que son los límites de las cuestiones salariales, los reclamos puntuales de los gremios, tanto privados como estatales, que en muchos puntos se tocan, para hablar de un tema que preocupa en todos los ámbitos. Y en principio arrancar con esto, educar en tiempos violentos, porque ha cambiado mucho en el último tiempo esta realidad dentro del aula, para el docente y para los alumnos. Sí. Hay que empezar a olvidarnos a veces un poco de este programa que a veces seguimos tan rígidamente los docentes y empezar a cuestionar y a poner en palabras cosas que pasan fuera del aula y que también se replican en el aula. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos utilizar incluso otras materias como el teatro, la plástica, la música, para trabajar la violencia que es cotidiana, que los chicos la viven fuera de la escuela, pero que después también la ven como algo normal y común en el aula. ¿Y no están formados no hay curso de capacitación para esto? No, yo a veces trabajo en una realidad que ya digo... Sí, esto es algo que se viene pidiendo hace años. Yo trabajo resolución de conflictos en seminarios de posgrado que los docentes hacen a voluntad, es decir, que no se hacen. No, claro. Entonces, resolución de conflictos, todas estas cuestiones que realmente necesitamos saber, al menos tener algunas herramientas para poder actuar después en la realidad. Por eso digo, el teatro es poder ponerle en voz y en el propio cuerpo problemas que los pueden incluso escribir los propios alumnos. Y además sacarlos. Y sacarlos y solucionarlos, porque si no los solucionan a las trompadas. Reconozco que a veces los ministerios, los propios directivos dicen, bueno, no pasa en la escuela, es algo social. Sí, es algo que pasa a nivel general, pero en la escuela también tenemos que hacernos cargo de alguna manera para al menos intentar solucionarlo, porque estamos educando y formando ciudadanos, entonces tenemos obviamente que hacernos cargo de esto. No debe ser sencillo, ¿no? Para el docente cuando primero no tenés formación y cuando de hecho ya están las situaciones. No es sencillo. Se convive con esto, se convive cuando das clases, se convive en los recreos, porque los juegos son otros, las contestaciones entre los mismos niños son otras. Sí, además, mira... la violencia se ve, se palpa adentro del aula, fuera del aula, en el recreo. No es fácil porque no estamos preparados, no es fácil porque los chicos ya vienen desde muy chiquitos violentos y con mucha soberbia y con mucha impunidad también, ¿no? Esto de yo digo y hago lo que quiero si no pasa nada. Entonces yo creo que ese tema también lo tenemos que trabajar en casa, que esto lo plantea Silvia Bleichmar cuando dice no nos preocupa tanto la inseguridad social sino la impunidad. Esto de que cualquiera entra y sale de la justicia, porque quien nos asalta en la calle no nos asalta por primera vez, es decir, ha hecho una serie de robos y ha sido impune. Y esto es lo que muchas veces nos preocupa a los ciudadanos en general y también en la escuela, porque pareciera que no hay reglas fijas, ¿no? Las reglas hay que ir construyéndolas porque no hay reglas que los chicos respeten de antemano. ¿Cuánto está, diluido en esto? Porque te veo que querés preguntarle algo, pero digo con esto. ¿Cuánto está diluida la apreciación que tiene el alumno o el chico o el joven de la autoridad del docente? Porque si vos me decís, lo hacen total, no importa, no pasa nada, no hay esa imagen de autoridad de la palabra del docente, ni en el alumno y tanto peor en muchos padres. No está, y a ver, y es hasta necesario que se repiense esto de la autoridad en el aula. A veces cuando hablamos de autoridad decimos los adultos, yo no quiero ser autoritario, por eso no ejerzo la autoridad. Cuando la autoridad, mira, hay miles de definiciones, pero algunas dicen es ejercer poder por sobre otros y la fuerza, es poder llevar en la propia voz y en el propio cuerpo la legitimidad de la ley. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir logrando de a poco en el aula. Con los docentes, los directivos, con los docentes y con los niños y los jóvenes, ver esto de legitimar la ley. Es decir, hay cosas que están permitidas, hay cosas que están prohibidas en esta institución, ¿cómo las respetamos? ¿Qué hacemos? Y hay cosas que podremos ir cambiando, porque los chicos y los jóvenes continuamente están cuestionando qué está bien y qué está mal. Podemos ir cambiando algunas reglas, pero hay reglas que son así que tenemos que respetar. Y pareciera que los adultos tampoco la tenemos clara. No, claro. Entonces aparece esto de hacemos cualquier cosa, si todo vale, o no hay esto de la sanción, ¿no? También los adultos tenemos miedo a las amonestaciones, porque no, esto de la sanción, ¿cuál es la sanción? Y tiene que haber sanciones ejemplificadoras para que no vuelvan a ocurrir. De lo contrario, otro va a pedir lo mismo si a mi compañero se lo permitieron. Sí, me pasa, le escucho a Karina y me imagino, muchas veces lo hemos charlado con ella, un montón de amigos que son docentes y que está siempre por detrás el límite de no excluir, no excluir. Excluir
significa no calificar mal a alguien porque puede repetir, y si repetir lo estigmatizás. Si le pones 24 en amonestación, no se diga un número por decir, ¿no? Pero realmente lo merece, porque el tipo se mandó una de cowboy. Ojo, que si queda fuera del sistema y lo excluís. Es decir, estamos en un círculo vicioso de muy difícil solución. Porque el problema no es que los... Perdón, para mí, Karina, vos dale para adelante con toda tus conocimientos. El problema de la autoridad del docente es un problema conceptual y se ha transformado en una solución personal. Hay docentes que tienen autoridad porque su personalidad, porque su formación y no sé, por todas las cosas que quieren, la tienen. Y otros que no, por lo que sea para el otro lado. Pero lo que se ha perdido, insisto, es el concepto de autoridad. Esa persona tiene autoridad porque es la que me va a enseñar, esa persona tiene autoridad porque es la que te va a enseñar, porque es la que nos va a enseñar. Eso está desaparecido. A ver, nosotros los jóvenes de otra época respetábamos la autoridad de antemano. Sabíamos que el profesor entraba y había que hacer silencio, había que ponerse de pie. Hoy ya no es así. No. Entonces, tampoco te permitía la discusión. Digo, no está bien ni aquello. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. No. Lo que yo digo es ver de qué manera construimos la autoridad con estos nuevos jóvenes que tenemos, que son distintos a los jóvenes de hace 20 años atrás. Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir esa autoridad? Y yo creo que una de las razones o una de las formas es ser coherente entre el decir y el hacer. Si yo soy coherente como docente, como directivo, entre lo que digo y lo que hago, el alumno me va a respetar. Ahora, si yo le digo, entrega en tiempo un trabajo y yo lo entrego 2 meses después, le digo, llega a horario, yo llego más tarde, y así miles de cosas que pasan en el aula, no hay forma de que me respete. Entonces creo que la autoridad la tengo que ir construyendo. Muchas veces es mucho más trabajo que hace 20 años, llegar y decir callate, sentate, porque obviamente es mucho más difícil, pero creo que también es más democrático y obviamente vale mucho más la pena. ¿Te excluye una escuela que te haga respetar más las cuestiones básicas? ¿Excluye una escuela que hace repetir o ayuda? Depende, yo creo que no excluye. Yo creo que si nosotros hacemos repetir a un alumno y damos las razones y acompañamos a los padres para que se recupere y el año siguiente sea acompañado ese niño, obviamente que no. Depende, pero si el padre aparece, Karina. También. Si los padres aparecen. También, si no pero el docente tiene, la escuela tiene que integrar a los padres, tiene que llamarlos y el padre obviamente tiene que aparecer, que también es, por eso digo, son características de época. Nosotros vivimos en lo que... No es fácil hoy la discusión con los papás. No, hoy vivimos en un mundo muy fluido, ¿no? Entonces donde todo parece ser lo mismo, entonces creo que los padres muchas veces hacen también lo que pueden dentro de sus posibilidades. Pero bueno, la cuestión es ver de qué manera la escuela acompaña. No está mal que repitan, creo que no está mal un límite que ponga la escuela frente a un hecho violento o frente a un hecho que tenga algún inconveniente el alumno, porque para marcar cuál es lo permitido y lo prohibido en esta institución, que quizás en la de al lado no. Pero digo, hay que tener ciertas reglas que hay que respetar, porque la sociedad tiene reglas que tenemos que respetar. Entonces me parece que si nosotros no aceptamos esas reglas, vamos por mal camino y permitimos que los ciudadanos hagan cualquier cosa. Yo le leí los 2 libros a Cari y noté detrás de la lectura de los 2 libros una gran preocupación por la grieta entre docentes y alumnos. Sí, sin dudas. Yo creo que la escuela para qué es el primer libro de Karina, un libro hermosísimo, si puede leerlo, léalo, que en su título pregunta lo mismo que nos preguntamos en cualquier reunión de familia. ¿Qué comentarios recibiste? Y el libro, la verdad, saqué ya el segundo, pero es el que más siguen comprando, porque es lo que nos preocupa a todos. Incluso a mí me preocupó más como madre, por eso lo empecé a escribir, que como docente. En una familia donde se respeta tanto la escuela, en una familia donde yo defiendo tanto la escuela como institución socializadora, que mis hijos me preguntaran para qué sirve la escuela. ¿Sí? Incluso uno hoy, el que se está terminando 5º año, me dice, ¿para qué la escuela? Bueno, y creo que es una cuestión... eso te marcó ya de volver. Sí, yo por eso digo, hay que ir respondiendo, más allá de la broma, hay que ir respondiendo y hay que ir buscando un sustento, que la escuela sirve, quizás no sirve como nos sirvió a nosotros o como sirvió a nuestros padres, una salida laboral, un ingreso al mundo del trabajo. Hoy la escuela secundaria ya no sirve para eso. Pero bueno, son otros objetivos que tiene la escuela, diferentes a quizás cuando surgió en el siglo XIX, que intentaba homogeneizar. Ya la escuela hoy no tiene que homogeneizar. ¿Y qué nos debe enseñar la escuela y qué nos está enseñando, digo? Porque hay una brecha entre lo que uno piensa, la escuela debería enseñarte a esto, formarte para... y la realidad. A ver, yo lo que creo que está faltando, que la escuela sigue enseñando conocimientos
vacíos, conocimientos que ya no nos sirven, o que nos sirven los conocimientos, pero no esa cantidad donde los chicos tienen las materias tan cerradas, entra un profesor, sale, entra el otro, sobre todo en el secundario. Lo que nos tiene que enseñar es distintas herramientas para poder pensar, para nosotros buscar esa información en otro lado. Obviamente que una información básica tiene que dar la escuela, los conocimientos tienen que estar, yo no digo que no, pero la escuela tiene que darnos ciertas habilidades para poder nosotros después aprender mejor. Habilidades que pueden ser aprender a sintetizar, aprender a buscar en internet, aprender a definir algo, aprender a describir. Nosotros le decimos a los alumnos, hagan cuadros comparativos y no les enseñamos a hacerlo. Claro. Entonces, que aprendan a comparar dos situaciones históricas, que aprendan a pensar San Martín, Belgrano, ¿para qué nos sirve hoy ese recorrido que hicieron los próceres y cómo podemos pensar la historia hoy? De lo contrario, estudiamos a la madre de San Martín con estas cuestiones de memorias que estudiamos, a la mamá de Sarmiento abajo de la higuera, y no nos acordamos más que esos conocimientos que no nos sirven para nada. Creo que nos tiene que dar otras herramientas. ¿Y cómo enseñamos a aprender hoy? Yo creo, bueno, por eso mi segundo libro, también con las tecnologías. Hay maneras, esto de enseñar... Porque no es solo la tecnología, es la visión y cómo ejercitar los razonamientos, las posibilidades de buscar solo, de comparar, todas estas cosas. Y cada profesor, la maestra en los primeros grados y cada profesor según su disciplina. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarle a leer a los alumnos, en lengua, pero también en geografía, porque le enseñamos a leer mapas, también en historia, pero también en biología, porque le enseñamos a leer imágenes. Entonces, enseñar a leer siempre hay que hacerlo. Se enseña y se enseña a escribir según mi materia, y se enseña a buscar internet según mi materia, y se enseña a pensar, a leer críticamente, a que yo leo algo que pasó cuando estaban los mayas que sirve para pensar hoy nuestra América. Es decir, lo que necesitamos es enseñar críticamente, posicionarnos primero nosotros. Bueno, está bueno también esto de leer críticamente porque hubo una época, por lo menos, nosotros cuando éramos más jóvenes, a veces no podías criticar un texto. No. Decir, bueno, ¿ahora la puerta está abierta en todos los lugares? No. ¿Están así? No. Porque no es sencillo, porque si vos le tenés que enseñar a razonar, a comparar, y bueno... Y el docente está más expuesto, compleando de referencia, porque cualquier chico... Yo joven, un nabo, dijo tal cosa, te busco en Google. No, profesor, usted se equivocó. Sí, no es fácil. Primero porque a los profesores nos cuesta bajarnos del pedestal. Nos sigue gustando quedarnos en el frente y que los alumnos nos escuchen. Pero ya hace más de 20 años que venimos leyendo que enseñar bien no tiene que ver con la clase magistral. Enseñar bien tiene que ver con que el alumno comprenda. Enseñar bien tiene que ver con una buena transposición didáctica, una buena bajada de ese material o de esa disciplina al aula. Enseñar bien tiene que ver con ver de qué manera el alumno entiende y un posicionamiento moral. Cuando yo enseño tengo que saber qué estoy enseñando y para qué le sirve a este alumno y si justifica que aprenda eso. Entonces, ahí, si entendemos eso los docentes, nos vamos a poder bajar del pedestal y vamos a poder trabajar interdisciplinariamente, vamos a poder trabajar en el aula mediando con el conocimiento y equivocándonos, pudiendo a lo mejor equivocarnos por dónde pasa un río o cuándo nació un prócer. No tenemos que saber todo, pero sí siendo coherentes, decirle a los alumnos, no sé todo y aprendo también con ustedes. Obviamente que el docente tiene un recorrido previo y es quien piensa la materia y quien hace ese recorrido. Pero yo veo profesores que son brillantes en la escuela secundaria, que trabajan dinámicamente desde el pensamiento crítico, y después hay otros profesores que no, más cerrados, que quieren que el alumno repita, incluso profesores posicionados ideológico y partidariamente, que quieren que el alumno repita esa postura. Entonces es peligroso.